no quería dejar de pasar esta oportunidad porque, bueno, la semana que viene además, el día 1, celebramos la festividad de nuestra patrona, que es Teresa de Lisieux. Y yo quería hacer hoy una reflexión que está bastante inspirada en ella, ¿no? Pero que es una reflexión sobre Dios. Yo la titularía Dejar a Dios ser Dios, ¿vale? Lo que os voy a compartir son reflexiones personales y conclusiones personales, ¿no? Yo creo que no son heréticas, pero en todo caso son mías y nadie tiene por qué compartirlas. Es decir, yo hablo un poco de lo que creo y de lo que voy experimentando, ¿no? Con el tiempo. Prácticamente el centro de mi vida desde hace muchos años ha sido a todos los niveles, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo, de la investigación, de las clases, ha sido la fe y ha sido la religión, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, me voy dando cuenta de algo que es evidente, pero que una cosa es saberlo en teoría y otra cosa es darte cuenta en la práctica. Y es que la religión es una cosa y Dios es otra cosa. Y que no son la misma cosa, son cosas diferentes, ¿no? Cuando uno piensa las barbaridades que se han cometido y se siguen cometiendo en el nombre de Dios, dejando aparte otras religiones, centrándonos solo en la nuestra, que a mí es la que me importa, yo cuando pienso que en nombre de Dios pues, se quemó a Juana de Arco, ¿no? En 1431, o que se mandó tanto en la Europa católica como en la protestante a tanta gente a la hoguera, sin haber cometido ningún crimen, solo por tener un concepto de Dios diferente al que tenían los que en ese momento mandaban, ¿no? Cuando pienso en la cantidad de ataques a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, sin entrar en crímenes, pero a cuánta gente se ha humillado, se ha marginado, ¿no? Se ha despreciado, cuántas vidas se han hundido en el nombre de Dios. Y bueno, estas son cosas que sabemos y que yo las he sabido desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya a estas alturas yo creo que ya no me asusto de nada. Pero sí que me hace reflexionar. Yo recordaba hoy ese versículo de Ezequiel, creo que está en el capítulo 36 de Ezequiel, ¿no? Creo que es el versículo 21, que dice el propio Dios, en boca de Ezequiel, ¿no? Dice, entonces sentí lástima de mi santo nombre, por ver cómo lo habían tratado los israelitas que habían sido desterrados a los distintos países en los que yo los dispersé, ¿no? Y me venía muy a la mente ese versículo, ¿no? Sentí lástima de mi santo nombre. Y yo supongo que es algo parecido a lo que debe sentir Dios. Yo no sé lo que siente Dios, ¿no? Pero cuando ve las cosas que hemos hecho en su nombre, las cosas que nos hemos hecho unos a otros, en su nombre, claro, Dios no puede alucinar, pero realmente debería estar, no sé, ¿no? O sea, es algo fuera de toda comprensión, ¿no? Entonces, yo quería compartiros, como digo, unas reflexiones personales que para mí son muy importantes. Y si a alguien le sirven, pues bien. Y si no le sirven, pues nada, que las olvide y a otra cosa. Yo creo que Dios, o ese a quien llamamos Dios, por llamarlo de alguna manera, la palabra Dios cada vez me gusta menos, precisamente por todas esas connotaciones que tiene, ¿no? No me gusta nada. Yo creo que ese a quien llamamos Dios es lo más importante que existe. Es decir, a medida que va pasando el tiempo y vas viendo lo que son las cosas de la vida, ¿no? Lo que es el trabajo, lo que es el éxito, lo que son las relaciones personales, todas aquellas cosas que durante tanto tiempo pues a lo mejor has estado anhelando tanto, ¿no?
Y cuando las consigues te das cuenta de que siempre hay algo que te falta. Yo recuerdo muchas veces esa frase de San Agustín que hemos citado también frecuentemente. Esa frase conocidísima que dice: nos hiciste, Señor, para estar contigo y nuestro corazón no descansará hasta que no nos encontremos contigo, ¿no? Yo a medida que me voy haciendo más viejo me doy cuenta de que eso es estrictamente cierto. Creo que en esta vida, aparte de Dios, importan muy pocas cosas. Y esto no tiene nada que ver con superespiritualismo ni con misticismo, ¿no? Es una constatación real, es por lo menos lo que yo pienso. A mí Dios cada vez me importa más, ¿no? Y curiosamente, a medida que pasa el tiempo, no diría que le conozco más, ¿eh? Pero en cierta medida sí creo que le quiero más, pero no le conozco más. La segunda cosa que quería decir es precisamente esto, ¿no? Yo creo que hay algo terrible al hablar de Dios, que es la superficialidad. Y la superficialidad puede darse de dos maneras. Una, por la parte del ateísmo, ¿no? A mí, por ejemplo, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero cuando Stephen Hawking decía pues, que él no concebía a Dios, que a él le parecía que todo esto de Dios y la vida eterna y todas estas cosas eran fairy tales, ¿no? Cuentos de hadas. A mí, en el fondo, me dolía un poco, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo puede ser tan inteligente para ciertas cosas y luego para otras me parece un poco frívolo, ¿no? Un poco superficial, ¿eh? ¿Cuánto tiempo has dedicado tú a buscar esta realidad en tu vida? Entonces, si no has dedicado mucho tiempo, que yo sepa, ¿por qué hablas así? ¿Por qué no mantienes una actitud de respeto, ¿no? ante el misterio, ¿eh? O la gente que dice, no, porque yo no creo en Dios, porque yo solo creo en lo que veo. No, me duele porque me parece una actitud de una profundísima superficialidad. Lo peor en este mundo yo creo que es la superficialidad, ¿vale? Pero luego hay otra superficialidad que es todavía más dolorosa. Y son los que hablan como si Dios fuera suyo. Como si ellos tuvieran el monopolio, el conocimiento y la verdad última de Dios, ¿no? Esos cristianos que saben 4 cosas y se creen ya en la posición de poder juzgar a todo el mundo, de poder decir lo que está bien y lo que está mal, de poder condenar. Yo antes, entraba más en medios cristianos, en revistas y tal, ahora cada vez menos porque la verdad es que no me interesa, ¿no? O sea, lo que leo me interesa más bien poco, sobre todo porque me parece que hay una enorme superficialidad. Los cristianos que se creen con derecho a dar lecciones a todo el mundo, pienso que deberían tener mucho cuidado. Y lo digo en primer lugar por mí, que yo he dado muchas lecciones a mucha gente, ¿no? Y si lo he hecho está mal. Una cosa de la que me voy dando cuenta con el tiempo es que los cristianos no estamos aquí y la gente del mundo está aquí. Estamos todos aquí. Estamos en el mismo barco, ¿eh? Nosotros tenemos una fe y una esperanza, pero no estamos por encima de ellos. Estamos camino a la verdad junto con ellos. Si tenemos la suerte de tener el don de la fe, es una gran suerte que nos ha sido dada. Pero eso no nos da derecho a dar lecciones a nadie de vida, ni a decir, ni a hablar en nombre de Dios, como si su palabra fuera la nuestra. Igual esto que digo suena un poco radical, pero es que tenemos tal empanada que a veces hay que hablar un poco radicalmente para que nos enteremos, ¿vale? Yo creo que si un cristiano tiene algo que hacer, la mayor parte de las veces es callar la boca. Yo muchas veces digo, pero ¿por qué no callaremos la boca? ¿Por qué no nos dedicaremos a amar más y a mostrar nuestro amor y callar la boca? Estamos siempre abriendo la boca y diciendo cosas, ¿no? Y muchas de las cosas que decimos son tonterías, ¿eh? Porque hablamos sin conocer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios es un misterio con mayúscula.
En fenomenología de la religión, cuando se habla o yo cuando daba clases de eso, me gustaba referirme a Dios con el nombre del misterio. Porque la palabra Dios está muy, muy gastada. Ya significa tantas cosas que no significa nada. Es como la palabra amor, ¿no? ¿Qué significa la palabra amor? Es que casi no merece la pena ni emplearla de lo gastada y pervertida que está, ¿no? Con la palabra Dios pasa lo mismo, a lo mejor más todavía, ¿no? Yo prefiero hablar del misterio, ¿eh? O prefiero hablar del Padre de Jesús, más que de Dios, ¿vale? Además, Dios viene de Zeus, o sea, la palabra griega Zeus, ¿no? En inglés o en alemán viene de otra raíz. Tenemos que hablar con muchísima humildad de Dios, con muchísima humildad, porque hay otra frase de San Agustín que me gusta mucho, ¿no? Que dice, si lo comprendiste, no es Dios. En el momento en el que creas que comprendiste de qué va, entonces no es Dios. Ya puedes estar seguro de que Dios no es. ¿Vale? Y eso en boca de San Agustín, que se pasó su santa vida escribiendo sobre Dios, tiene un valor especial. Porque yo creo que él mismo se daba cuenta de, bueno, pues de que en el fondo lo que tú dices es un esbozo, una aproximación tan pobre, ¿no? Se dice que Santo Tomás, al final de su vida, que es el otro gran cerebro, ¿no? Yo creo que los dos grandes teólogos de la historia de la Iglesia son básicamente Agustín y Tomás, por lo menos los más influyentes, eso sin duda, ¿no? Se dice que Santo Tomás, después de escribir la Suma, que también es una especulación, bueno, pues racional, teológica sobre Dios y sobre sus cosas, quiso quemarla entera, porque dijo, esto no son más que chorradas, ¿eh? Bueno, no la quemó, afortunadamente, o no, vete tú a saber, no sé, ¿eh? Lo que quiero decir es que la gente que realmente más cerca está del misterio de Dios es la gente que más calla, porque es la gente que tiene más respeto a hablar. Y la gente que menos conoce, a veces la gente más mundana, la gente que no se pispia, es la que habla más de Dios. Esa es la primera cosa que quería compartir. Cuando hablamos de Él, tenemos que ser muy humildes, y tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo tenemos que tener mucho cuidado en no confundir nuestros pensamientos y nuestras palabras con las suyas, sabiendo que Él está muy por encima de cualquier ser humano y muy por encima de la Iglesia también. Eso no debemos olvidarlo. Esa es la primera cuestión. Es decir, yo creo que tenemos que ser muy humildes. Yo siempre me ha gustado mucho lo que se llama la teología apofática, la teología negativa. Para los que no sepan lo que es una corriente teológica. La inauguró en el siglo VI o VII, un autor que no sabemos cómo se llamaba. Bueno, se puso el nombre de Dionisio Areopagita, ¿no? Es un personaje que aparece en la Biblia, pero en realidad no era eso. Entonces se le llama el pseudo Dionisio. Es un autor que escribió entre el siglo VI y VII, no se sabe muy bien. Y este es uno de los iniciadores de la teología negativa, porque él dice, con cierta razón, que en el momento en el que hablas de Dios ya estás falseando las cosas, porque es imposible que tú puedas hablar de Él. Entonces, bueno, toda esa corriente de la teología negativa se llama apofática en el sentido de el verbo de donde viene apofasis es un verbo que significa negar, ¿no? Entonces, es una teología que dice, lo mejor que se puede hacer con respecto a Dios es no hablar de Él, ¿eh? O por lo menos hablar de Él de una forma poética, ¿no? Heidegger llegaba a una conclusión parecida con la filosofía, ¿eh? Al final, un poco la forma de expresar, la mejor forma de expresar la verdad es la poesía, ¿no? Yo nunca he escuchado hablar mejor de Dios en ningún tratado que en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Es una obra de arte tan absolutamente rematada desde todos los puntos de vista, es decir, la mejor poesía que se ha escrito en castellano nunca, en mi opinión. Y a mí ese cántico espiritual, que me le sé de memoria en buena medida, ¿no? Entero no, pero bastante, me habla más de Dios que todos los libros de teología que he leído, ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios es inefable.
es igual que del amor, ¿no? Del amor se habla a través de la poesía, porque cualquier otro lenguaje no lo soporta. ¿Quién puede describir lo que es el amor? ¿De qué manera? Ya parece que en cuanto intentas explicarlo lo estás pervirtiendo, ¿no? Con Dios pasa algo parecido, ¿eh? A veces solamente podemos hablar de él con metáforas, poéticamente, porque es tan grande y tan sublime y tan absolutamente distante de nosotros, como dice en Isaías, ¿no? O sea, como está de lejos el cielo de la tierra, así están mis pensamientos lejos de vuestros pensamientos y mis caminos lejos de vuestros caminos, ¿no? La segunda cosa que a mí me parece importante, y es una cosa que decía Javier Garrido hace ya muchos años, y yo le doy muchas vueltas, ¿no? Y él decía que con Dios la virtud principal que tenemos que tener es la paciencia. Hay un teólogo, no recuerdo el nombre ahora. Él decía que de las tres virtudes fundamentales, que son la fe, la esperanza y la caridad, se traducen en paciencia las tres. Él decía, la caridad es la paciencia con los demás. La esperanza es la paciencia con uno mismo. Y la fe es la paciencia con Dios. Tenemos que tener paciencia con Dios. Porque Dios no llega al tiempo que nosotros llegamos. Hay que esperarle siempre. Como las vírgenes o las chicas que esperan al novio, ¿no? Había una canción cuando yo me convertí que me gustaba mucho que decía, Señor, tú nunca llegas ni muy pronto ni muy tarde. Es una canción chula. Dios nunca llega ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Pero hay que tener paciencia con Él. La clave, me voy dando cuenta a medida que pasa el tiempo y lo veo en mi relación con Él, ¿no? La clave de la relación con Dios es la paciencia. Yo hace 30 años tenía claras muchas más cosas, pero creo que mi fe ahora es mucho más profunda. Hace 30 años tenía muy claro qué podía esperar de Dios. Ahora no tengo muy claro qué puedo esperar de Él. Una de las preguntas que más le hago es, Señor, ¿qué tengo derecho a esperar de ti? Pues no lo sé. Tampoco me importa mucho. O sea, quiero decir que yo pido las cosas, a veces pido por gente, a veces pido cosas para mí, no muchas, pero bueno, intercedo bastante por gente, por situaciones concretas, por gente que está mal. Y frecuentemente mi oración no es contestada, por lo menos no como yo quisiera, ¿no? De antes lo era más, pero últimamente, desde hace algunos años, las cosas han cambiado. Es como si hubiéramos entrado en una fase distinta, ¿no? Y estoy descubriendo otra faceta de Dios, ¿no? Dios no es el que te da cosas, Dios es el que está. Dios es el que de alguna manera está ahí. Yo pienso, esto es una cosa que he dicho más veces, ¿cómo podía Jesús, lo he dicho en más predicaciones, cómo podía decir Jesús a la gente que le escuchaba que no se preocupasen por el día de mañana? Que Dios alimentaba a los pajarillos del campo. Jesús había vivido en Palestina siempre. Jesús sabía perfectamente que las hambrunas en Palestina eran, sobre todo en su época, en el siglo I fueron recurrentes una tras de otra. Y que la gente moría de hambre. Jesús lo sabía, la gente que le escuchaba lo sabía. Entonces, ¿por qué les dice eso? Yo no lo sé, pero yo lo que creo que quiere decir es, ni siquiera en ese caso, ni siquiera sabiendo que podéis pasar hambre, ni siquiera sabiendo que pueden pasar cosas malas, ni siquiera así estéis preocupados. Porque Dios, aunque no lo entendáis, es más grande que todo eso y finalmente está a vuestro lado. Y finalmente, de una manera muy extraña, Dios va a hacer que las cosas salgan bien. Aunque no sea ahora. Aunque no veas ese estar bien, ¿no? Pero ten confianza, porque al final las cosas van a salir bien. Eso es paciencia con Dios. Eso es fe. ¿Vale? El otro día leía que
leía que, bueno, en uno de los últimos estudios, de los más completos que se ha hecho sobre Teresa de Lisieux, Teresa de Lisieux es un personaje absolutamente fascinante. Es un personaje, incluso dejando aparte la religión, es un personaje que merecería la pena ser estudiado porque es de estas personas. Juana de Arco es otro, ¿eh? Juana de Arco murió con 19 años. Es un personaje flipante. Tú cuando ves los diálogos que tuvo, porque se conservan, ¿no?, con sus jueces antes de que la condenaran a la hoguera, es flipante. Es decir, bueno, como una chavala de 16 años puede hablar así, que además era analfabetuca, la pobre, no sabía leer ni escribir. Teresa murió con 24. Un teólogo norteamericano que es uno de sus mejores biógrafos, una de las biografías más completas que se ha publicado, yo no sé si está en español, pero bueno, yo tengo ganas de leerla. Él, después de estudiar, porque los escritos de Teresa, cuando murió, bueno, los censuraron brutalmente. Su hermana, parece ser, las monjas, las autoridades eclesiásticas, ahí, bueno, metió mano todo el mundo, ¿no?, para tal, ¿no? Por eso los escritos de Teresa son difíciles de leer porque no sabe realmente lo que escribió y lo que no, ¿eh? Y luego escribía, como no escribía tampoco muy bien, pues tira un poco para atrás. Pero este hombre, después de investigar los originales y tal y cual, él llega a la conclusión de que Teresa murió sin fe. ¿Qué significa morir sin fe? Murió estando convencida de que no había vida eterna. Y murió así. ¿Eh? Y dices, ostras, entonces perdió la fe. No, no perdió la fe. Subió a otro nivel, al que muy poca gente llega, ¿eh? Thomas Halleck dice que es un autor muy interesante, dice que San Pablo dice, al final, la fe y la esperanza desaparecerán y solamente queda el amor. Al final de todo, al final de la vida, cuando ya te entregas con Dios, la fe y la esperanza desaparecen. ¿Por qué? Porque cuando ves a Dios cara a cara ya no necesitas fe ni esperanza, ¿eh? Solo queda el amor. ¿Sabéis cuál fue la última palabra que dijo Teresa? Eso está perfectamente documentado porque estuvieron escribiendo todo lo que decía hasta que la palmó la pobre. Eso sí, a nadie se le ocurrió darle una inyección de morfina. Y sufrió lo que no está escrito hasta el final, ¿eh? Porque nadie tuvo no sé, aquellas monjas lo que pensaban, pues de darle una inyección de morfina para quitar los dolores terribles. En aquella época ya había morfina y se utilizaba. Sus últimas palabras fueron Jesús, te amo, sí, 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 le amo, pum. Y se murió. Esto es una lección tremenda, ¿eh? Yo cuando pienso en esto digo, ¿cómo es posible morir cuando en tu mente racional eres incapaz de creer que hay vida después de la muerte? Pero te mueres diciendo, Jesús, te amo. Esto es la victoria definitiva, ¿eh? Es la victoria absoluta y definitiva. Es la fe más pura que se puede encontrar. Solamente puede encontrarse en gente absolutamente excepcional como ella. O como Madre Teresa de Calcuta, que pasó por lo mismo. Si tú lees Vence mi luz, las cartas que escribió, ¿no?, que se publicaron después, es exactamente lo mismo. Igual. Pero ambas son santas. ¿Por qué? Bueno, pues porque llegaron ahí. ¿Qué es la fe? ¿La fe es tener la convicción de que Dios existe? Pablo dice, ¿dices que tienes fe? Dices bien. Los diablos también la tienen y tiemblan. Entonces, ¿tener fe qué es? ¿Tener fe es creer racionalmente que Dios existe? No. Tener fe es desear que Dios exista. Tener fe es saber que hay algo en ti que te dice que en esta vida no está tu plenitud, ¿eh? Por eso cuando vemos algo... Yo he visto gente llorar cuando Michael Jordan hacía un mate de estos increíbles, ¿no? Dices, ¿por qué lloras, no? Jordi Savall, el músico, dice que él ha visto llorar gente cuando interpretan ciertas cosas. ¿Por qué?
por lo bonito que es el mate de Jordan o por lo bonito que es la música, no. Porque esas cosas tocan tu sensibilidad y te hacen subirte, te hacen pensar que hay algo que está por encima. Esas cosas, aunque tú no lo sepas, te están recordando a Dios. Por eso lloras. Te están diciendo que no es todo lo que se ve en este mundo, que hay algo que está por encima. Y el arte, cuando es bueno, tiene esa virtud. O la belleza. Hay gente que te dice, yo soy ateo, pero cuando veo un atardecer de estos impresionantes, tengo la necesidad de dar gracias a alguien. Pero claro, ¿a quién le doy las gracias? ¿Al eje de la Tierra? ¿Y a la gravedad? ¿Y a la rotación? Esa es la cuestión, ¿no? Tener fe es desear a Dios. José Luis Cortés dice, ¿qué más da, Señor, que unos te llamen Dios y a otros se les llenen los ojos de lágrimas? ¿Qué más da? Yo creo que hay mucha gente creyente que no cree en Dios. Es decir, yo creo que hay mucha gente que racionalmente no puede creer en el Dios del que le han hablado, pero realmente son creyentes como la copa de un pino. Él conocerá a los suyos. Allá arriba veremos, ¿no? Allá arriba donde sea. Cuando nos encontremos con Él cara a cara, veremos lo que es, lo que Él es, ¿no? Hasta entonces, si algo tenemos que ser, es ser buscadores. Mirar, da igual distraerse en la oración, da igual... a mí me da tanta pena la gente que se consuela con la religión. Con las normas de la religión, con lo que tal, con lo que cual, con lo que si hago esto así, que si esa obsesión con el pecado, ¿no? Que si pecaré, que si no digo que el pecado no tiene importancia, sí que la tiene mucha importancia, ¿no? Porque realmente no se separa de Dios, pero Dios es tan infinitamente, es decir, ¿cómo lo entendió Teresa? Ella decía, pero es que los pecados, decía ella, ¿qué más da? Si aunque mis pecados fueran, ella la pobre, infeliz, que es que no cometió un pecado gordo en su vida, pero si aunque mis pecados fueran los mayores del mundo, serían como una gota de agua que cae en un horno ardiente, es que se evaporarían al instante. Mis pecados y los pecados más inmensos que existen en el mundo, delante de Dios se evaporan como una gota de agua. Es que no hay color, no hay color. Por eso, qué triste es la religión. La religión es la cosa más triste que hay. Cuando crees que Dios son los preceptos, las normas, las formas, las creencias. Todas esas cosas están bien y son mediaciones, pero Dios es infinitamente más. Dios es infinitamente más que la Iglesia. Dios es infinitamente más que la Biblia. Dios es infinitamente más que cualquier cosa que se pueda decir de Él. Y esto conviene que lo recordemos, porque acabamos confundiendo el mapa con el territorio. Todas estas cosas son un poco el mapa, pero Dios es el territorio. Y no es lo mismo mirar Google Maps, un mapa de Santander, e ir para acá y para allá, que pensar que Santander es la aplicación. O Buenos Aires o Nueva York. La aplicación es la aplicación, es un símbolo que representa A, pero que no es. No es lo mismo decirte que vas por qué sé yo, por la calle de Corrientes en Buenos Aires que ir andando por la calle de Corrientes. O que vas por la Quinta Avenida o andar por la Quinta Avenida. Son cosas diferentes. Esto es igual. No hay que perder de vista esto, ¿no? Yo creo que con estas actitudes, ¿no? hay que pedirle a Dios que nos dé pasión. Que nos dé pasión para buscarle y para encontrarle por encima de cualquier otra cosa. Para encontrarle de la mejor forma que le podamos encontrar, ¿no? Yo hay veces que pongo el cántico espiritual que le tiene musicado maravillosamente Amancio Prada y para mí es el mejor libro de teología, ¿no? Se me saltan las lágrimas escuchando el cántico, ¿no? Es bueno buscar a Dios y tener pasión por Él. Cuando tenemos pasión por Él, todas las cosas se arreglan. Cuando tenemos paciencia con Dios, tenemos más paciencia con la gente. Cuando todos son normas y religiones y preceptos y historias que hemos aprendido,
Entonces acabamos quemando a Juana de Arco. En nombre de Dios y con todas las bendiciones. Un desastre. Y nada, esto es lo que yo quería compartir.